Cordial saludo para todos. Bienvenidos a nuestro diplomado en terrorismo, crimen organizado y análisis de redes. Este módulo lo hemos denominado estrategias e intervención, conociendo los tres niveles de la inteligencia en la parte estratégica, táctica y operacional. Soy Wilfredo Insuasti, mayor en uso en retiro de la Policía Nacional de Colombia. Trabajé durante 28 años y mi formación estuvo orientada precisamente a realizar estrategias en contra del terrorismo desde la Dirección de Investigación Criminal e Interpol y también desde la parte táctica en la formación de grupos de operaciones especiales contra el terrorismo. Dentro de este vago conocimiento, pues tuvimos la experiencia de poder combatir el terrorismo en todas sus manifestaciones en nuestro país y de donde pretendemos aportar con nuestros conocimientos, con nuestras experiencias a nuestros estudiantes en la hermana República del Ecuador. Y bueno, vamos a ver el contenido de este módulo. Bienvenidos. Desarrollaremos entonces en nuestro módulo acerca de la inteligencia criminal conceptos sobre la recolección de información, análisis de información, evaluación y de diseminación, así como la acción y la coordinación operacional en el entendido de los tres niveles estratégico, táctico y operacional. El terrorismo se ha desarrollado y se ha modificado en muchos de los escenarios a nivel nacional e internacional, y muchos de los esfuerzos de nuestros gobiernos están enfocados a combatir todas las manifestaciones del terror que afectan la seguridad. En cuanto a la seguridad y convivencia, en cuanto a la seguridad nacional, seguridad en los territorios, hay un concepto muy arraigado y es el de la seguridad nacional. Desde ahí nosotros tenemos dos enfoques de la seguridad. Uno de ellos es la percepción en la que nosotros vemos la realidad en seguridad en cada escenario. Muchos de estos escenarios están dimensionados y modificados a través de lo que se expone en los medios de comunicación, más aún ahora en las redes sociales, todo el tema de la inteligencia artificial, en los conflictos que se han dado a nivel internacional, de los cuales nosotros hemos tenido mucha información, sobre todo a través de redes sociales. Hemos visto también una tergiversación y esta estrategia mediática ha sido utilizada por los gobiernos enfrentados para deslegitimar las acciones en los gobiernos en los que se realiza o se encuentra esta confrontación. Entonces vivimos en un mundo de una percepción, es decir, esa realidad imaginaria que nosotros tenemos de la seguridad, pero también vivimos en una dimensión real de lo que corresponde a la seguridad. En esta imagen podemos ver precisamente una dimensión que nos muestra una percepción y otra lo que es realmente. Podríamos hacer un ejercicio. ¿Qué figuras vemos en este primer recuadro? Bueno, muchos pueden tener varias apreciaciones de acuerdo a la observación que nosotros desarrollemos. Así que la información, la percepción y la verdad se corresponde en lo que es todo el ámbito de la información. Y cuando tenemos un amplio manejo de la información, estamos generando percepción desde lo que imaginamos, desde lo que percibimos y de lo que nos permite tener un acercamiento a la realidad. Así que la seguridad es un asunto muy importante que debemos de tomarnos en serio como ciudadanos, también que hacemos parte de un conglomerado, de una nación, y no solamente eso, sino a nivel transnacional también. ¿Por qué? Porque cuando hay un conflicto internacional, todas esas medidas, todas esas afectaciones a la economía, porque hay una gran inversión para poder sostener una guerra, para poder enfrentar el terrorismo, pues de una u otra manera ese problema escala hasta nuestras vidas individuales
teniendo en cuenta, por ejemplo, el alto costo de vida, el manejo de la inflación, los endeudamientos, bueno, todo esto hace parte de lo que es seguridad y tiene que llevarnos al plano de la información que nosotros percibimos desde el imaginario que nosotros tenemos en relación a la verdad, a la realidad en la cual nosotros convivimos diariamente. Algunos conceptos claves que debemos conocer tienen que ver con la recolección, que es la aplicación metodológica a través de herramientas que nos permiten a nosotros acercarnos a la búsqueda de la información. El análisis, que es con un segundo paso y que está relacionado a la clasificación, priorización de esa información de relevancia para nuestra toma de decisiones. La evaluación orienta a través de la focalización y la priorización la información hacia los objetivos que hemos determinado para el cumplimiento de una misión específica. En la diseminación, entonces tenemos la difusión de la información de interés para las partes interesadas. Tenemos que hacer un canal y la diseminación entonces corresponde precisamente a esa difusión de la información por los canales correspondientes. La acción es el uso eficaz de todas estas líneas que hemos traído de la obtención de la información y que nos conducen a la materialización de los eventos correspondientes. Y la coordinación es la articulación necesaria de todas esas capacidades a nivel interinstitucional, a nivel de la coordinación internacional para la toma de decisiones, para la búsqueda de información, para el fortalecimiento de nuestros procesos. En las herramientas que nosotros utilizamos para la recolección de la información, entonces tenemos esa clasificación de nuestra información de acuerdo a nuestros objetivos e intereses que hemos enfocado, focalizado y priorizado para la búsqueda de la información. Entonces, algunos de esos mecanismos en la recolección de información tienen que ir orientados si vamos a manejar un tipo de información a nivel estratégico, a nivel táctico y a nivel operacional. Generalmente, lo que corresponde a nivel estratégico pues está asociado a la seguridad nacional, que involucra pues, varios factores, ¿no? Amenazas de tipo militar, de acciones terroristas, amenazas a la economía nacional a través de, bueno, tantas modalidades que se pueden emplear, que eso también puede ser considerado como un ataque terrorista. Y de acuerdo a ello, pues nosotros definimos la orientación, si es estratégica, si es táctica, operacional. Lo que corresponde al nivel táctico, esto tiene que ver con la manera en la que se nutren la obtención de la información a unos objetivos determinados, generalmente a la capacidad de mando y liderazgo que se tiene dentro de nuestras instituciones que van a desarrollar o que proyectan una actividad operacional. Es decir, que esto corresponde, esta información que vamos a recolectar corresponde a información determinante para la toma de decisiones en un mando directivo, llámese los comandantes de ejército, directores de Policía Nacional, en fin, la institución a la que corresponda. Y en cuanto al operacional, ya es llevar esa información a un nivel táctico, es decir, una información que me permita a mí como operador táctico poder materializar esta información. Me explico. Una información, por ejemplo, que esté asociada a la ubicación geográfica del objetivo, una información que pueda caracterizar al tipo de amenaza a la cual nos estamos enfrentando, una información que pueda darnos datos de movimientos, de rutinas, en fin, esto que sea de importancia para la operacionalización. Entonces, la información la podemos manejar en esos tres niveles: estratégicos, táctico y operacional. Los mecanismos que nosotros podemos utilizar son muchos. Podemos utilizar fuentes abiertas, fuentes públicas,
manejo interpersonal, manejos técnicos, herramientas técnicas. Aquí tenemos en esta matriz un ejemplo que se relaciona a esos diferentes mecanismos y que tienen que ver con esa valoración también que nosotros debemos darle como agentes que manejan la información. En este caso, por ejemplo, tenemos el método de obtención de la información o el mecanismo mejor de obtención de la información, que puede ser a través de un proceso judicial, que puede ser a través de una actividad de inteligencia a personas, cosas, a través del manejo de una fuente o fuentes humanas, es decir, manejo de informantes, algún tipo de relacionamiento cara a cara, operaciones técnicas como la utilización de la llave I2, el manejo de un STIMRAI, bueno, tantas herramientas que utilizamos nosotros para inteligencia, para la obtención de información técnica, el tema de las llaves que nos permiten a nosotros analizar la información del espectro. También las infiltraciones o los ingresos clandestinos que podemos hacer sobre objetivos. Tenemos el reconocimiento aéreo también utilizando medios, cámaras, en fin, que nos permitan a nosotros hacer un sobrevuelo sobre un área objetivo, utilizar satélites, utilizar drones, bueno, todas estas capacidades que nos permitan tener obtención de un objetivo, de información de un objetivo determinado. Tenemos también la explotación del sitio, que corresponde al manejo de la escena o del lugar de los hechos y que de ahí se nutren muchos de los procesos de inteligencia que nosotros desarrollamos. Bien, de acuerdo a eso, pues tenemos que valorar esa información y esa valoración la damos en una matriz operacional que cada uno de los agentes analistas tienen que manejar de acuerdo a algunos criterios. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, que tiene que ver con el mecanismo de obtención de la información, con la cercanía al blanco, el tiempo, el costo, el nivel de riesgo operacional, el tipo de información y el valor de la información que nosotros le vamos a dar de acuerdo al criterio o a los criterios que hayamos determinado en cuanto a la obtención de esa información. Entonces, por ejemplo, si es el caso de una investigación o de un proceso judicial, un proceso que tenga que ver con la investigación de un caso determinado, entonces vamos a ver ese proceso de información, qué tipo de cercanía al blanco nos representa. Lo definimos con algunas letras en particular, como haciendo uso de un idioma operacional de comunicaciones o un IOC. Utilizamos la letra L, por ejemplo, el tiempo que duró ese proceso investigativo, el costo, si es bajo, si es medio alto, en fin, lo determinamos de acuerdo a los criterios que nosotros consideremos pertinentes y el riesgo operacional. Describimos el tipo de información que hemos obtenido de ese proceso judicial, porque puede ser un proceso judicial que nos da a nosotros una línea de orientación para una información que sea pertinente a lo que nosotros queremos y el tipo de información que hemos obtenido para darle un valor a esa información. Entonces, si el nivel es alto, es decir, que la información que obtuvimos tiene un estándar que podemos nosotros desarrollarlo, podemos categorizarlo a nivel alto, decimos que esa información es una información de una alta credibilidad y que la podemos categorizar a un nivel alto. Si por el contrario la información que nos da es parcial, entonces podríamos decir que es media y si de pronto es orientativa, podríamos catalogarla dentro de un nivel bajo y así sucesivamente. Entonces, cualquiera que sea estos mecanismos, siempre debemos tener en cuenta hacia dónde vamos a orientar el manejo, el análisis y la evaluación de la información, si es a un nivel estratégico, si es a un nivel táctico y operacional. Ahora bien, cuando tenemos la información recolectada, analizada, entonces tenemos que llevar un registro de esa información de tal manera que podamos armar como la especie de un mapa de todo el procedimiento o todo el proceso que se llevó a cabo para nosotros poder obtener esa información y la ubicamos dentro de unos niveles. Entonces aquí tenemos en el registro de la información niveles. Entonces una seguridad en todos los niveles. Ahí vamos a categorizarla. El proceso
sistematización que vamos a utilizar y la preservación, perdón, de la historia. Es decir, cómo vamos a hacer un manejo del archivo histórico de esa información. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, que vamos a analizar un viaje del objetivo que nosotros estamos manejando. Entonces, si ese viaje hay que documentarlo, nos iríamos nosotros a varios aspectos que serían importantes para nosotros. ¿Cuáles? Por ejemplo, el timbre del pasaporte, y esto lo validaríamos dentro de un documento estratégico. Ese timbre del pasaporte que él hizo en el momento de salir o de ingresar a alguno de los aeropuertos. Una obtención de una imagen o información biográfica o fotográfica que nos permitiría tener una orientación. Unos registros mentales, es decir, un recuerdo en la memoria de esa imagen que tuvimos con ese objetivo. El tiquete que podemos obtenerlo a través de las aerolíneas y estas aerolíneas muchas veces, digamos, no facilitan esa información de manera en la cual no tenga que ver con una acción, puede ser policiva, una acción que tenga que ver con una orden judicial, pero que se puede obtener y que esa información la podemos jalar a nuestro proceso de inteligencia para poderla documentar. Y lo último, podríamos verificar todo el registro en una base de datos. ¿Qué más información podríamos nosotros manejar? Información en hotelería, información en visitas a sitios comerciales. Toda esta información la podemos nosotros obtener y la podemos documentar. Todo hay que documentarla para poder tener una información precisa del objetivo que estamos manejando. En cuanto a lo que corresponde en el manejo de nuestra información, hay algunos aspectos legales que debemos tener en cuenta para la búsqueda de la información en registros públicos y privados. Algunas de las cosas es que debemos de conocer la normatividad legal que puede tener un carácter reservado o de suministro al público. Entonces, debo de conocer esa normatividad para no infringir la normatividad y que esa información tenga validez para el análisis y el procesamiento adecuado. Entonces, conocer la ley de habeas data, mirar qué corresponde a la reserva y suministro. Algunos de los ejemplos, una cámara de vigilancia en una vivienda puede estar para seguridad del inmueble como tal, y que digamos que hay una información de relevancia para nuestro proceso de inteligencia y debo entender que esa cámara tiene una restricción o una reserva, pero también debo de conocer cuál es el mecanismo para poder entender en qué medida esa persona o ese inmueble está en la capacidad o en la obligación mejor de suministrar la información. Entonces, en la reserva, la persona puede decir, si no es por una orden de autoridad competente, no le puedo dar la información. Pero por una orden judicial, entonces está en la obligación de suministrar la información. Debo de tener la capacidad también de identificar las fuentes de información, desde dónde yo voy a canalizar esta información y también conocer el aspecto legal, si esa información es abierta al público o si es de carácter restringido. Un ejemplo muy claro es la información que circunda en las redes sociales donde los perfiles de personas, de empresas, tienen algunas restricciones de tipo legal y ocultan información pertinente de sus perfiles o antes, por el contrario, pueden facilitar esa información, que es una decisión muy personal y pues esto tenemos que conocerlo para saber cuál va a ser la manera de identificar esa fuente de información. Establecer canales de comunicación, generar alianzas. Otro ejemplo muy tácito es el de las alianzas que yo hago a través de contactos con la institución a la que yo pertenezco en estamentos o entes prestadores de servicios. Por ejemplo, telefonía celular. Claro, Tigo, Movistar, entonces coloco un enlace allá de la manera o al establecer el mecanismo legal podamos obtener la información que corresponde de manera ágil.
El uso táctico del Internet, entidades en línea, el empleo de hacker para accesar datos, intereses comerciales, tráfico de datos. Hay que identificar todo esto para saber desde dónde y cuál va a ser el camino que yo voy a seguir para poder obtener esta información. Es decir, que tiene que haber un puente entre lo legal y la información que yo voy a manejar. De acuerdo a eso, me va a permitir tener un mecanismo claro que pueda surtir de manera eficaz la información a mi proceso de inteligencia que estamos manejando para cumplir esos objetivos determinantes que nos hemos planteado en el nivel estratégico, táctico u operacional. Hemos hablado un poco de lo que es la recolección de información, entendiendo de que esa información es el primer eslabón sobre el cual yo inicio mi proceso. Es decir, que está relacionado con la búsqueda de esa información. Y voy a pasar a ese segundo nivel, que es el análisis de la información. Hay una sigla que nos representa en el manejo de esta información y uno es la orientación, la toma de decisiones y la acción que yo voy a desarrollar con esta información que he obtenido. Entonces, una finalidad del análisis, identifico claramente cuáles son esos elementos accionables que me permiten destacar para relacionarlos a un caso determinado. Entre ellos, organizaciones, individuos, instalaciones, vínculos, métodos de comunicación, finanzas, bueno, tantas cosas que me pueden proporcionar a mí el análisis para tener un fin determinado. Es decir, tiene que haber una focalización y una priorización de la información para poder empezar a realizar ese análisis. Puedo obtener mucha información, pero debo tener clara la finalidad del análisis para poder empezar a desarrollar este paso. Es decir, de toda esta información y de acuerdo a la categorización y a la clasificación, ¿cuál va a ser ese fin conducente del manejo de toda esa información? De lo contrario, pues va a ser un gran banco de información sin tener una orientación clara de dónde vengo y para dónde voy con esta información. Debe hacerse un análisis aplicado, es decir, que tiene que tener un enfoque o una priorización de manera sistemática, metodológica, no solamente de la recolección o la recompilación de datos e información como consecuencia de un evento en específico, sino que también tiene que haber un análisis un poco más abierto, un poco más articulado de todas las aristas que pueda tener este manejo de la información, destacando esa coyuntura, identificando tendencias emergentes, establecimiento, y todo esto debo de llevarlo a una matriz de objetivos. Es decir, tengo este objetivo determinado y desde ahí debo de empezar a organizar una síntesis de esa información eh, conceptual, accionable, de tal manera que tenga unas líneas claras de orientación de esa información para poderla analizar. Y el análisis conducente es lo que me proporciona a mí esas directrices claras para la toma de decisiones que conlleven al logro de los resultados concretos. Si mi objetivo en particular es el objetivo A, pero resulta que el proceso de recolección de información, tengo una información, la puedo categorizar a un objetivo B. Un ejemplo, objetivo A, blanco de alto valor. Objetivo B, una estructura terrorista o delincuencial de la cual tenga yo información. Entonces la puedo orientar de esa manera. Eso es un análisis conducente. Entonces esta información me conduce hacia mi objetivo de alto valor, pero esta información me conduce a la estructura de la cual hace parte ese objetivo de alto valor. En nuestro país así se maneja. Por ejemplo, manejamos un objetivo de alto valor que sería el jefe de una organización delincuencial terrorista de crimen organizado, pero también hay información relevante que no puedo desechar, sino que la tengo que clasificar porque me conduce a la desarticulación de la estructura como tal. Entonces, esa información debe de tener un enfoque de orientación para la toma de decisiones en la acción. En el análisis también debo desarrollar un esquema. Ese esquema tiene que partir de unos elementos
sistemáticos que yo voy a incorporar dentro de ese esquema como tal. Aquí tenemos un esquema a manera de ejemplo que me habla de la definición, es decir, distingo y separo las partes de un todo hasta que pueda obtener la coyuntura de todos sus elementos. Hago un estudio meticuloso de cada uno de esos elementos que me proporciona la información y por lo último voy a articular todo ese estudio en un proceso o en una matriz orientativa que me permita tener una teoría del conocimiento, es decir, que haya una doctrina de conocimiento, una teoría establecida del caso como tal. Entonces, un siguiente paso después de tener esa definición, es decir, todo este marco teórico de la información que estoy manejando, es la incorporación de los insumos, es decir, esa información privilegiada que yo he obtenido a través de fuentes humanas, a través de fuentes especializadas, de controles técnicos, de la búsqueda en bases abiertas y en bases públicas, en fin, hacer también dentro de estos insumos un enfoque de antecedentes, es decir, todo este proceso debo de llevarlo dentro de una matriz o una línea del tiempo que me permita tener una historiografía de la inteligencia. Es decir, desde cuándo inició y cuál ha sido el avance que me lleva a obtener este tipo de matrices o de líneas estratégicas para poderlas llevar ya a un contexto, es decir, todas esas actividades especializadas que yo he desarrollado ya en un nivel ya de vigilancia y seguimiento. No puedo empezar a hacer una vigilancia y seguimiento si no he empezado a clasificar esta información obtenida de manera conducente hacia un objetivo determinado. Y también manejamos la capacidad para organizar, comparar, contrastar, asociar, considerar, recomendar, orientar algunos verbos rectores que me van a permitir como tener esa claridad de mi esquema. Entonces yo organizo esa información, yo hago comparación de la información, la contrasto, la asocio, la considero, recomiendo y oriento para poder establecer algunos tipos que pueden ser. Esta información es descriptiva, es prospectiva o anticipativa y es interpretativa de acuerdo a la cualificación que yo le haga a mi proceso de información. Entonces es necesario dentro del análisis tener un esquema que me permita tener no solamente el mapa mental, sino una sistematización en la cual yo pueda estructurar mi proceso de información. Esto es algún ejemplo, puedes incluir muchos pasos más o puedes desarrollarlo, orientarlo. Hay algunas herramientas técnicas que me permiten a mí también asociar, mira las fuentes de donde proviene la información, establecer la capacidad de utilidad de esa información y los tipos que me pueden orientar. En la evaluación y diseminación, entonces, tenemos que considerar algunos elementos importantes después del análisis. Ese análisis me tiene que orientar al planeamiento macro de la operación de inteligencia a corto, mediano y largo plazo. Es decir, que esa información no muere ahí, sino que tiene una acción a corto plazo que se desarrolla a mediano plazo y que puede postergarse o tener una orientación en el tiempo hacia largo plazo. Debo definir, como en la matriz que observamos, una matriz para la evaluación que me defina el empleo de los recursos, las necesidades en el plan de operación de la inteligencia, los medios necesarios para hacerlo y tener líneas de acción frente a la información que estamos manejando, frente al proceso, frente a los objetivos, frente a esa estructura que hemos desarrollado, que hemos empleado para la obtención de nuestra información, para el manejo de nuestro objetivo y que la voy a contrastar o la voy a compartir. Este proceso de inteligencia generalmente se lleva a un plano de interacción donde se intercambia, donde información, donde se comparte, donde se articula, donde se complementa con otras agencias, con cooperación internacional para fortalecer nuestros objetivos operacionales. Y por último, entonces tenemos la acción y coordinación. Entonces, esto lo llevamos también a una línea de tiempo en el análisis previo que tiene que ver con el proceso
en todas sus categorías, siempre empezando con el objetivo, la importancia de ese objetivo, la inteligencia que tenemos disponible sobre el objetivo, la ubicación geográfica que tenemos del objetivo, la propuesta o propuestas que podemos orientar, recomendar, asociar de tipo operacional, el concepto operacional que es, digamos, relacionado a la maniobra y la línea de tiempo o una línea de eventos que me van a llevar también a establecer unos requerimientos para la acción de esa información. En la fase 2, entonces, las decisiones del mando. Una vez tengamos el análisis previo, entonces vamos a determinar si esta información es flexible, la podemos dar, digamos, en un dossier o predosier. Podemos hacerlo también en una planeación de operaciones o en un gráfico esquematizado, sintetizado. La fase 3 tiene que ver con la articulación y coordinación en las partes interesadas, plano estratégico, táctico y operacional. Y por último, la ejecución operacional que se da en un documento basado en la orden de operaciones, planeación estratégica, y en el dossier operacional, que es el compendio completo de todo lo que se pudo obtener de ese proceso de inteligencia. Muchas gracias. Hasta aquí nuestro módulo en el día de hoy.